El grupo estudiantil del Seminario 2026 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Carlos de Guatemala. Se le da la más cordial bienvenida al director de la Escuela de Economía, el licenciado William Sandoval Pinto, al decano en funciones de la facultad, el doctor Byron Mejía, a los y las compañeras estudiantes y a todas las personas presentes en la actividad académica. La exposición que se presenta a continuación se lleva por título Análisis de las implicaciones de blockchain en la política económica contemporánea. El trabajo examina, desde una perspectiva económica e institucional, cómo la tecnología blockchain y las monedas digitales del Banco Central pueden incidir en tres dimensiones estratégicas del sistema económico: la política monetaria, la política fiscal y la prevención del lavado de dinero. Para concluir con una propuesta de aplicación orientada a nuestro caso, el de Guatemala. La presentación ha sido organizada en 8 intervenciones consecutivas, distribuidas de manera proporcional según la densidad temática de cada capítulo, de modo que la exposición completa se desarrolle dentro del tiempo previsto de 1 hora. Ahora tenemos el placer de escuchar al primer expositor, el compañero Escobar Estrada Carlos Alberto, el cual nos presentará el tema de introducir la investigación y desarrollar el capítulo 1, que trata de los fundamentos de blockchain y la CBDC. Adelante, por favor. En esta primera parte veremos las ideas básicas. El blockchain es un registro digital donde se almacenan transacciones en bloques que se van conectando en orden y que son muy difíciles de modificar. Lo importante es que la información no solo se guarda, sino que también se verifica y se comparte entre varias computadoras, lo que lo hace más seguro y transparente. Su funcionamiento es bastante sencillo. Primero, se realiza una transacción, luego esta se transmite a la red. Después, los nodos la verifican. Posteriormente, varias transacciones se agrupan en un bloque. Y finalmente, ese bloque se añade a la cadena de bloques. Por eso, el blockchain no solo almacena información, sino que también ayuda a garantizar que esa información sea confiable y no haya sido modificada. También existen distintos tipos de blockchain. Las redes públicas son abiertas y cualquiera puede participar. Las privadas están controladas por una sola organización. Las híbridas combinan apertura con control y las permisionadas solo permiten el acceso a usuarios autorizados. Esta diferencia es importante porque cada tipo se utiliza según el objetivo. No es lo mismo una red para criptomonedas abiertas al público que una diseñada para procesos de Estado, como temas fiscales o monetarios. Las CBDC no deben verse solo como una novedad tecnológica. Su posible implementación puede cambiar cómo circula el dinero, cómo se aplican las decisiones de política monetaria, cómo se realizan los pagos y cómo el Estado supervisa el sistema financiero. El blockchain es la base. Las CBDC son una forma de dinero digital que puede apoyarse en esa tecnología. Y los smart contracts son herramientas que automatizan. Carlos, ¿sí? Encienda su cámara. Perdón. Encienda su cámara para ver, porque ahí pareciera da la impresión que solo está leyendo. Discúlpele. Perdón. Ahora, estos presentan varios beneficios. Está fallando la cámara. Listo. Los cuales son automatización sin intermediarios, mayor seguridad y confianza, reducción de costos, rapidez, transparencia y acceso global. Y ahora las CBDC pueden diseñarse de dos formas, que serían remuneradas y no remuneradas. Las remuneradas son monedas digitales que pueden generar intereses, aunque inicialmente no lo generan. Pueden almacenarse en billeteras digitales y permitir que el Banco Central otorgue rendimientos automáticos, ofreciendo ventajas como transacciones rápidas, generación de intereses y mayor inclusión financiera.
Y por último, las CBDC no remuneradas. Estas son monedas digitales emitidas por el Banco Central, que no generan intereses y se utilizan principalmente como medio de pago. Con esta base, podemos pasar a la siguiente parte, donde veremos cómo las CBDC pueden influir en la política monetaria, incluyendo el modelo ISLM, la velocidad del dinero y los canales de transmisión del Banco Central. Gracias. Tiene que simular un poquito más, Carlos, porque se nota que lo que está haciendo es leyendo su pantalla. ¿De acuerdo, Ricky? Entonces continúo. Muchas gracias, compañero. Entonces, a partir de ese marco introductorio, corresponde avanzar hacia el análisis monetario del estudio. Se le concederá la palabra al expositor Contreras García Edgar Jonathan, que nos desarrollará la parte del capítulo 2, relativa a la relación de la CBDC, la política monetaria y el modelo ISL. Adelante. Muy buenas tardes. El capítulo 2 examina lo que son una de las transformaciones más importantes, ¿verdad? Para comenzar, la idea central es sencilla, ¿verdad? Si el dinero se vuelve digital y el Banco Central participa directamente en la digitalización, entonces cambian tanto los instrumentos de la política monetaria como la rapidez con la que sus decisiones afectan la economía. Primero, importante entender qué son las CBDCs o monedas digitales del Banco Central. Existen dos principales, las que son las CBDC minoristas, que son para el público en general, es decir, para pagos cotidianos, y las CBDC mayoristas, que son instrumentos financieros de gran valor, ¿verdad? Además, pueden operar bajo tres modelos: directo, indirecto, donde el Banco Central se relaciona directamente con los usuarios; indirecto, donde los bancos comerciales actúan como intermediarios; y el híbrido, que es la combinación de ambos. Esta clasificación es clave, determina cuando tiene control el Banco Central, cómo afecta el sistema bancario. Ahora bien, una de las principales ventajas de la CBDC es que reducen intermediarios. En el sistema tradicional, las decisiones del Banco Central pasan por bancos, mercados, antes de llegar a las personas. Con una CBDC, este proceso puede ser más directo y rápido. Esto significa que el Banco Central podría influir con la mayor precisión en variables como lo son el consumo, el ahorro y la inversión, llevando esto al modelo ISLM. En la curva IS, la introducción del blockchain y la CBDC reduce costos de transacción y pueden elevar el ingreso disponible efectivo de los hogares y a menor costo, ¿verdad? Desde ese enfoque, la curva IS pues tiende a desplazarse hacia la derecha, por lo que habría un posible efecto riqueza si ciertos activos digitales son percibidos como valiosos o remunerables. Puede estimular lo que es el gasto adicionalmente, aunque también introducir lo que es la volatilidad. En la curva LM representa el mercado monetario. El dinero digital puede circular más rápido. Esto aumenta la velocidad del dinero y reduce la necesidad de mantener saldos en efectivo, lo que también modifica el equilibrio económico. En un punto muy importante es que la demanda de dinero puede volverse menos sensible a la tasa de interés. Esto hace que la curva LM sea más inclinada y la política monetaria tenga un efecto más fuerte sobre el ingreso. Sin embargo, no todo son beneficios, ¿verdad? Existen riesgos importantes. Uno de los primeros es la desintermediación financiera, ya que las personas podrían preferir guardar su dinero directamente en el Banco Central y esto reduce los depósitos en los demás bancos. El segundo riesgo es las corridas bancarias más rápidas, debido a que las transferencias digitales son casi inmediatas. Las CBDC también abren nuevas posibilidades, como aplicar tasas de intereses negativas
crear estímulos directos a la población o incluso implementar dinero programable. Implicaciones en la CBC, en la política monetaria, ¿verdad? Primero, las CBC pueden tener la política monetaria más eficaz porque la demanda del dinero se vuelve menos sensible a la tasa de interés, aumentando su impacto en la economía. Segundo, permite una mayor precisión en las decisiones del Banco Central, ya que pequeños cambios en la oferta monetaria pueden generar efectos más fuertes. Sin embargo, también existen desafíos. Las criptomonedas privadas pueden reducir el control del Banco Central sobre la oferta monetaria total. Además, hay un riesgo de corridas bancarias, porque el dinero puede moverse rápidamente hacia la CBDC en momentos de crisis. Para enfrentar estos riesgos se proponen medidas como el límite de tenencia, control de inversiones y las tasas no competitivas. Las CBDC abren la posibilidad de aplicar tasas de interés negativas, lo que puede ayudar a estimular lo que es la economía en periodos de recesión. Para concluir, las CBDC no solo son un nuevo medio de pago, sino que una innovación que puede también transformar lo que es la política monetaria, el equilibrio macroeconómico en el sistema financiero. Pero su éxito dependerá de un diseño cuidadoso que garantice la estabilidad e inclusión financiera. Muchas gracias. A ver, la misma historia para todos. Edgar y Carlos lo que están haciendo es leyendo, ¿sí? Entonces, al menos deberían de disimular un poco, pero por ejemplo, a Carlos y a Edgar se le ve, o sea, uno se da cuenta pues que usted está dirigiendo su vista hacia algo más desde acá. Entonces, yo no digo que, pues, al menos hay que disimular un poquito, entonces debería al menos de levantar un poco la mirada. Y recuerde, es una hora, usted no necesita tener un gran discurso, ¿sí? Al menos eso digo yo, un poquito de disimulación hacia todos, ¿no? Entonces, general, por ejemplo, hay unos donde el seminario de integración aparece del lado izquierdo y el de los otros aparece del lado derecho. Entonces, hay que homogenizar eso. Entonces, traten de disimular un poquito, al menos. Y eso que si yo le Entender. agrandar un poco la pantalla, uno se da cuenta. Estamos, Edgar. Sí, correcto. Con gusto vamos a tratar de memorizar la mayoría del contenido, ¿verdad? Y poder ir improvisando durante la exposición. Tampoco es improvisar, recuérdese que la presentación lo que sirve es de guía e ir armando uno su discurso, ¿no? Es una hora. O sea, tenía que tener unos tips y algunos pues elementos para ir viendo, porque si no, no sé, creo que Mario fue quien dijo, ¿no? Mejor pongámosle a la IA y que la IA pues presente por ustedes, ¿sí? Pero es parte del proceso, ¿no? O sea, son las primeras prácticas que hacemos y seguramente con el tiempo vamos a ir mejorando. Adelante, don Josué. Muchas gracias, compañero Edgar, por esta presentación. Ahora, con base en esta base teórica que nos has proveído, se va a continuar con la segunda parte del capítulo 2. Se va a dar la palabra y la vista a la expositora Ixchop Trujillo Heiser Valentina, quien nos presentará la evidencia empírica internacional y los criterios de implementación gradual de la CBDC. Adelante. Bueno, en esta segunda parte del capítulo 2 pasamos de la teoría a la práctica. Es decir, dejamos de ver solo modelos y empezamos a analizar qué ha pasado en la realidad con las monedas digitales de los bancos centrales. El objetivo aquí es entender cómo distintos países han implementado estas monedas y qué resultados han obtenido, tanto beneficio como dificultades. Primero tenemos el caso de China con el yuan digital. Este funciona con un sistema de 2 niveles. El Banco Central crea la moneda, pero son los bancos comerciales quienes la distribuyen al público. Esto es importante porque permite mantener el control del Banco Central sin eliminar a los intermediarios financieros. Entre los principales resultados se ha observado mayor eficiencia en los pagos,
mejor capacidad de supervisión y transferencias más directas hacia la población. Sin embargo, China ha sido cuidadosa, evitando que las personas abandonen masivamente los depósitos bancarios, ya que eso podría afectar la estabilidad del sistema financiero. El segundo caso es Bahamas, con el Sand Dollar. Aquí el objetivo principal no fue tecnológico, sino social, que fue mejorar la inclusión financiera. Al ser un país con muchas islas y dificultades de acceso, esta moneda digital permitió que más personas usaran medios de pago electrónicos, reduciendo el uso de efectivo y haciendo el sistema más resistente a desastres naturales. Este caso nos enseña que una CBDC no necesita ser la más avanzada, sino la que mejor resuelva los problemas del país. El tercer caso es Nigeria. A diferencia de los anteriores, aquí vemos que tener la tecnología no garantiza el éxito. Las principales dificultades fueron la preferencia de la población por el efectivo, la competencia con plataformas privadas ya existentes y la desconfianza hacia el gobierno. Además, influyen factores como la falta de educación financiera y la brecha digital. Esto demuestra que la adopción depende no solo de la tecnología, sino también de factores sociales e institucionales. Otro tema importante que surge es el impacto internacional. Las CBDC pueden facilitar transferencias entre países y reducir costos, pero también pueden hacer que los flujos de capital reaccionen más rápido a cambios en tasas de interés. Esto puede complicar la política monetaria, especialmente en economías emergentes, si no existe coordinación entre países. A partir de estos casos, también se proponen líneas de investigación futura. Por ejemplo, analizar sistemas donde convivan 3 tipos de dinero: el efectivo, depósitos bancarios y CBDC. También se plantea usar modelos más avanzados como los DCG para estudiar estos efectos en economías abiertas. Con base en toda esta evidencia, se proponen algunas recomendaciones. Primero, limitar cuánto dinero puede tener cada persona en CBDC para evitar afectar a los bancos. Segundo, definir bien las tasas de interés para fomentar su uso sin generar desequilibrios. Tercero, usar modelos híbridos que combinen control del Banco Central con participación de intermediarios. Además, es clave invertir en ciberseguridad, actualizar las regulaciones y garantizar que los sistemas puedan funcionar entre países. También se enfatiza que la implementación debe ser gradual. No se trata de reemplazar el sistema actual de golpe, sino de avanzar por etapas. Por ejemplo, con pruebas pilotos, expansión progresiva y convivencia con el efectivo. Finalmente, la conclusión principal es que la CBDC sí puede mejorar el sistema de pagos y la política monetaria, pero su éxito depende del diseño y de la confianza de la población y también de la capacidad institucional de cada país. Y con esto el análisis se conecta con el siguiente tema, que es la política fiscal. Agradecemos mucho a la compañera. Ahora, También la historia, Hazel. Sí, solo que usted en vez usted está viendo al centro y hacia abajo. Entonces, hay que tratar de hacerlo un poquito más natural la recomendación para todos. Al menos ya las muletillas de la vez pasada ya han ido disminuyendo un poco. ¿puedo continuar? Sí. Muchas gracias, compañera Hazel, por darnos este cierre. Concluir el análisis monetario de la compañera Hazel, ahora la exposición se traslada al campo fiscal. Corresponde ahora la participación de Miss Urrutia Quirigualesca, que nos dará el placer de desarrollar la primera parte del capítulo 3 en la política fiscal, las fricciones institucionales y el potencial de estas, del blockchain, para ser más concreto, y las finanzas públicas. Adelante. Gracias. Todos hemos escuchado hablar sobre corrupción, evasión fiscal y retraso del gasto público. Pero ¿qué pasaría si existiera una herramienta que nos ayude a auditar cada movimiento del presupuesto en tiempo real? Es por tal motivo que se va a presentar cómo la tecnología blockchain puede mejorar la gestión pública, ya que la política fiscal no depende únicamente de cuánto se va a gastar o cuánto se recauda de impuestos, también depende de la gestión institucional. En la teoría, un aumento del gasto público desplaza la curva IS hacia la derecha y eleva el ingreso.
pero en la realidad esto no se da por las siguientes limitaciones. Primero, los rezagos administrativos. Pueden pasar meses o incluso años en los que se detecta una necesidad, se aprueba y se ejecuta el gasto. Esto provoca que las políticas lleguen tarde frente a crisis económicas, corrupción y filtraciones. Muchas veces el dinero se pierde en precios altos o mal manejo del mismo, lo que reduce el impacto de la política real en el gasto. Evasión fiscal. No todo lo que se debe recaudar llega al Estado. Esto limita la disponibilidad de recursos y puede obligar a mantener impuestos altos. Falta de transparencia. Cuando las personas no confían en cómo se están utilizando los fondos públicos, puede debilitarse el efecto esperado de las políticas. Para comprender esta problemática se presentan 3 parámetros de calidad institucional. Primero, la eficiencia del gasto, el cumplimiento tributario y la prima de riesgo. Si los 2 primeros son bajos y el riesgo es alto, la política fiscal pierde fuerza para estabilizar la economía. Es aquí que surge la contribución de la tecnología de blockchain, ya que cuenta con las siguientes ventajas. Cumple con regulaciones de protección de datos y privacidad de los usuarios. Mantiene el control gubernamental en información fiscal. Logra que los datos se procesen más rápido, facilita la comunicación entre instituciones y garantiza la transparencia en auditorías. Existen diversas aplicaciones de blockchain en las finanzas públicas, como podemos ver en la siguiente infografía. En la gestión del ciclo presupuestario, permite registrar todo el proceso del presupuesto de manera transparente y sin posibilidad de manipulaciones. Trazabilidad del gasto significa que podemos rastrear cada desembolso hacia su destino final. Por ejemplo, las becas que proporciona el Mineduc a estudiantes. Nómina y pensiones ayuda a detectar si existen plazas fantasmas. Contratación pública. Los procesos de licitación y pagos pueden quedar documentados, reduciendo la corrupción y aumentando la transparencia. Transferencias condicionadas. Con los contratos inteligentes, los pagos de programas sociales se realizan de forma automática cuando las personas cumplen con ciertos requisitos, como la asistencia escolar o vacunación. Y por último, subvenciones de ayuda internacional. Facilita el seguimiento de dinero enviado por otros países para asegurar que se use conforme a lo establecido. La política fiscal también depende de la reacción de la política monetaria. Al gastar más, se necesita más dinero, por lo que si el Banco Central no acompaña este mayor gasto, puede aumentar la tasa de interés y desplazar la inversión privada, por lo que es importante integrar innovación tecnológica con instituciones sólidas y políticas efectivas y confiables, para que el Estado pueda garantizar que cada quetzal que se invierta llegue a su destino y genere bienestar social. Con este marco ya establecido, la siguiente intervención profundizará en los canales de transmisión, en la cuantificación del multiplicador ajustado y en la evidencia internacional que ilustra estos efectos. Misma historia, Katie. Y todavía se pone un poco, no sé, pero ahora ya no fue tan rápido como la primera vez. Ahora ya logró pasar un poco, pero igual tanto a usted como a Hazel los lentes las delatan hacia dónde están viendo su mirada. Entonces, no sé, tal vez armar un poco el diálogo ahí donde no necesiten pues el apoyo demasiado apoyo de la de un monitor. Sigamos, José. Compañero, disculpe, licenciado, yo creo que la compañera ¿quiere que le pase al otro? Sí, continuemos, José. Entonces, terminando, muchas gracias, compañera Katie, por su exposición anterior. Entonces, para profundizar en esta dimensión que Hazel nos había señalado anteriormente, disculpe, Katie nos había señalado anteriormente, se concederá la palabra ahora a Rosa Sagastume María José, nuestro compañero, quien nos dará el favor, no, nos dará el placer de abordar los canales de transmisión de la tecnología blockchain sobre la política fiscal, el modelo extendido y la evidencia internacional más relevante de la que se tiene registro. Adelante, por favor. Muchas gracias, compañero. Tal cual se había mencionado, tenemos en esta investigación una serie de canales de transmisión que identifica cómo esta política podría afectar principalmente. En primer lugar, tenemos la eficiencia del gasto público. Cuando cada transacción queda registrada de manera inmutable,
aumenta el coste esperado de la corrupción y por ende disminuye la discrecionalidad indebida. También en este caso los contratos inteligentes refuerzan esto al ejecutar pagos solo cuando se verifican condiciones predefinidas, reduciendo retrasos y mejorando el uso efectivo de los recursos. En el segundo canal tenemos la administración tributaria. Blockchain puede registrar en tiempo casi real transacciones como el IVA, integrar información de múltiples fuentes para impuestos sobre la renta y automatizar liquidaciones. El efecto no es solo recaudatorio, también fortalece estabilizadores automáticos, ampliando el espacio fiscal sin necesidad de elevar continuamente tasas legales. En tercer lugar, tenemos lo que es la credibilidad. Cuando hogares, empresas e inversionistas observan un presupuesto más transparente y una ejecución verificable, disminuye la incertidumbre fiscal. Esto también se traduce en una mayor inversión privada, menor coste de financiamiento y una reducción del crowding out que potencia la política fiscal. Y en último canal, tenemos la reducción de rezagos, tanto internos como externos, siendo el tiempo que tarda el Estado en decidir una política y ejecutar lo decidido. La automatización de flujos de información y pagos puede acelerar tanto el diagnóstico como el desembolso. Como se puede observar, la investigación formaliza estos efectos en una serie de parámetros: eficiencia de gasto, cumplimiento tributario, prima de riesgo. En todos los casos, con el escenario de blockchain, se muestra una mejora significativa, lo que se traduce en un multiplicador fiscal considerablemente más alto. El mismo gasto público genera más impacto en la economía. La evidencia internacional respalda este potencial. Estados Unidos ha analizado el posible uso de blockchain para reducir la brecha digital y automatizar retenciones en la economía digital, mostrando que incluso sistemas tributarios maduros encuentran en esta tecnología una herramienta de mejora. Tenemos el caso de Guinea-Bissau, Filipinas y Ghana, que han explorado aplicaciones en nóminas públicas y recaudación. Ahora, aterrizando en la región en la que estamos, en América Latina, Perú, Chile y Brasil han avanzado en sistemas de nóminas públicas y recaudación. En este caso, también viendo herramientas de facturación electrónica y tokenización financiera. A modo de contraste, mencionar también el caso de Salvador, que al momento de adoptar esta tecnología digital sin resguardo macroeconómico puede generar volatilidad en lugar de estabilidad. Debemos ver los límites actuales. Evidencia es incipiente, los proyectos son mayormente pilotos y persisten las limitaciones tecnológicas, institucionales y de gobernanza. Blockchain no va a garantizar eficiencia ni credibilidad por sí solo. Su aporte depende de marcos legales claros, buena gobernanza y coordinación institucional. Bajo estas condiciones, puede convertirse en una herramienta que haga más fuerte la política fiscal y más confiable la relación entre Estado y sociedad. Muchas gracias, compañero, por profundizar en esta dimensión. El licenciado va a decir algo. Sí, la misma historia, Mario. Hay que tratar de utilizar menos la pantalla como apoyo, digamos, y ver un poquito más la diapositiva. Pero es normal, digamos, en los primeros ensayos. Tal vez la recomendación va un poco más en tratar de repasar un poquito más el guión antes de leer. Sigamos. Gracias. Entonces, ahora nos moveremos a otro aspecto importante de nuestra presentación y la cual son la arquitectura de los intercambios de tecnología y los medios de pago digitales que se usarían. Se invita ahora a la expositora Juárez Gómez Dayana Victoria, que nos desarrollará el capítulo 4 sobre la CBDC y sus pagos digitales. Adelante.
Explicando qué son las CBDC y cómo funcionan dentro de un sistema de pagos, pues para comenzar tenemos que entender qué son medios de pago. Como lo podemos visualizar en el cuadro azul, son las formas que usamos pues para pagar bienes y servicios que utilizamos pues día a día. Entre estos tenemos tipos actuales como lo que son el efectivo, tarjetas y pagos electrónicos. Pues dentro de los pagos electrónicos tenemos billeteras digitales, pagos con QR, pagos sin contacto y compras en línea. El dinero no se define por ser físico o digital, sino pues por las funciones que cumple. También observando en el cuadro verde, entre las funciones pues tenemos lo que es el medio de cambio, que es compra y venta, unidad de cuenta, poner precios, depósito de valor, guardar valor, pago diferido, pagar después. Cualquier cosa que cumpla estas funciones es dinero. Es decir, lo más importante es que el dinero sea aceptado por las personas en las transacciones. Ahora bien, viendo que existen dos enfoques principales sobre el origen del dinero, el primero es el enfoque metalista, que considera que pues, el dinero tiene un valor propio, como el oro o como la plata. El segundo enfoque es la visión charlatista, que establece pues que el dinero tiene valor porque el Estado lo respalda y acepta para el pago de impuestos. También resaltando que el Estado pues respalda eso, se ubica en este sentido lo que son las CBDC en este enfoque, ya que son emitidas por un banco central y forman parte de moneda oficial del país. Siguiendo con la explicación, es importante diferenciar entre instrumentos y infraestructura del pago. El instrumento de pago es lo que usamos directamente, como el efectivo, tarjetas o transferencias. Ahora bien, el instrumento de pago es lo que usamos directamente. Mientras que la infraestructura de pago es todo ese sistema pues, que nos permite hacer las transacciones que se realicen entre bancos, redes de pago y tecnologías, en este caso blockchain. Algo clave pues que tenemos que tener presente es que el mismo instrumento puede funcionar sobre distintas infraestructuras, lo que permite una mayor eficiencia y lo que pues necesitamos que sea una rapidez en los pagos. Ahora las CBDC también se clasifican en dos tipos principales, lo que son minoristas y mayoristas. Las CBDC minoristas están diseñadas para el uso cotidiano, como las compras o transferencias entre personas. Por eso manejan un gran volumen de transacciones y son de fácil acceso mediante aplicaciones móviles, que es algo que pues realizamos día con día. En cambio, las CBDC mayoristas son utilizadas entre bancos. Para operaciones de alto valor, estas pues tienen un acceso restringido, requieren mayor seguridad y manejan menos transacciones, pero con un mayor monto. Finalmente, para entender el papel de la tecnología blockchain, tenemos un primer apartado que es el registro digital distribuido, donde la información se organiza en bloques conectados de forma segura e inmutable. En el inciso 2, que se puede visualizar en la presentación el mismo de consenso, en ese punto pues dependen de una autoridad central. Las transacciones son validadas por múltiples participantes mediante mecanismos como la prueba de trabajo o la prueba de participación. Y en el punto 3, el impacto de los pagos. Esto permite pues que los pagos se realicen directamente entre usuarios, lo que se conoce como peer-to-peer, de punto a punto, sin intermediarios y de forma más rápida y segura. Gracias. Aquí solo me queda la duda. Alguien en una exposición anterior expuso algo similar, ¿no? O yo estoy mal, pero habla un poco de estas dos monedas, ¿no? Creo que fue, ¿sabe? Carlos, ¿no? Usted habla algo sobre esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero solo como una introducción. Mm, ¿Cree que lo quite mejor? Pregunto. no sé, o sea, deberían de ponerse de acuerdo, revisar ahí con Dayana Victoria, tal vez, ahí el contenido. Y nuevamente, ¿verdad, Victoria? Lo que les he dicho a todos, se nota
la asistencia de un medio ahí, en el caso de los últimos, ha sido hacia abajo. Pero habría que revisar ahí, Carlos, con Diana, porque a mí me da la impresión que es casi lo mismo lo que expone uno y el otro. De acuerdo, vamos a revisar. Muchas gracias por sus perspectivas y consejos, licenciado. Ahora, ya que la compañera nos dio el análisis de los pagos digitales y este ya ha sido establecido, ahora nos corresponde examinar la dimensión regulatoria y su integridad financiera. Ahora, nada. Ahorita lo corrijo. En este momento se le concede la palabra a la expositora Chaclán Mendoza Heidi Saraí, quien nos presentará el capítulo 5, relativo al uso de blockchain como herramienta tecnológica contra el lavado del dinero. Adelante, compañera. Buenas tardes a todos, gracias por esa introducción. Veremos en el capítulo 5 cómo el blockchain es una herramienta tecnológica para el lavado de dinero, cómo surge el lavado de dinero. Esta ha sido una parte relevante en los últimos tiempos debido a la digitalización financiera que se ha tenido y que este dinero de origen ilegal, es decir, de corrupción, de trata de personas, narcotráfico, de todos esos actos ilícitos, tiene que buscar de una u otra manera el poder integrarlo a esta economía formal y que una de estas partes importantes ha sido las innovaciones tecnológicas. Una de ellas ha sido parte de los que son las criptomonedas y también parte de blockchain. ¿Por qué las criptomonedas? Las criptomonedas, aunque al paso de su tiempo han tenido estas ventanas de oportunidades y muchas ventajas por tener más fácil acceso a servicios financieros, por tener menos costos, por transacciones y dejar de lado muchas de las partes de canales de tipos bancarios tradicionales, estos también han dejado puerta abierta a muchos riesgos inminentes, es decir, el no poder tener un recorrido, el no poder tener algún tipo de rastreo ante ciertas anomalías, porque se tiene esta parte de ser un poco imprevisto y tienen una manera muy original de no poder ser registrados en estas partes y que generalmente tienen una parte muy fundamental el poderlo introducir a esta economía. Tenemos aquí cómo la parte del blockchain se fundamenta y se agrega como parte de esta herramienta o un aliado a ello, derivado de que aquí ya se permite tener un libro abierto, ya podemos observar cada una de las transacciones de una manera muy concreta y que éstas no puedan borrarse, porque ya hay una auditoría permanente, ya podemos vincular a cada transacción, ya podemos observar cuál es su recorrido, desde qué punto a qué punto van y poder tener esa trazabilidad que es muy incongruente en estas partes de las innovaciones o de esta parte de la digitalización financiera. También tenemos otra alternativa, que son las CBDC, o también conocidas como las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Estas son parte fundamental porque ya dan una inclusión financiera, ya permiten que de más personas o de más agentes económicos se puedan integrar al mercado y ya puedan fortalecer de una manera a la economía. ¿Por qué? Porque ya generan una confianza, ya generan una transparencia, ya se tiene mejor control, ya tienen cómo regularlas o tener estas políticas, por ejemplo, el Know Your Customer, el conoce a tu cliente, o también las políticas antilavado de dinero. Pero también una parte muy esencial es tener en cuenta todas estas experiencias internacionales, por ejemplo, al no tener reglas claras, al no tener unas normas, al no tener políticas, y que estas al fin y al cabo han terminado colapsando no solo a cierta parte, sino que a todo el mercado y que por ende sufraga a mucho lo que es parte de fraude y a esta parte esencial que es el lavado de dinero. Por eso se tiene que tener un tipo de conjunto de variables que funcionen de una manera integral para poder tener esa confianza en estos pagos digitales.
Es por ello de que muchas de las veces la tecnología no es el problema, sino el cómo vincularlas o adaptarlas a estas funciones y que éstas puedan ser manejadas por, ya sea por diferentes países o por las propias instituciones del país. Es por eso que es muy necesario que se tenga esta cooperación y esta relación interinstitucional para que todo vaya formándose de acuerdo a que todo vaya a una misma línea y que al fin y al cabo el blockchain sí se pueda adaptar a estas necesidades digitales financieras que requiere el país. Por eso veremos más adelante lo que es una propuesta que de una manera muy conjunta abarca todos esos capítulos anteriores y de cómo una manera integral podría funcionar. Muchas gracias. Lo mismo para Heidi. Eso que usted ahora está en la lectura hacia el lado izquierdo. Los lentes la delatan. Siga. Ok, muchas gracias. Entonces, para cerrar el contenido de esta investigación, se invita al expositor Pérez Miranda David Andrés, quien nos dará el placer de desarrollar el capítulo 6 y cerrará la propuesta, que será una infraestructura blockchain para Guatemala, la lógica de la implementación por fases y las consideraciones finales del trabajo. Adelante. Buenas tardes. En el capítulo 6 ya se presenta la propuesta aplicada para el caso guatemalteco. La idea central de este capítulo consiste en que nosotros no vamos a sustituir de forma abrupta los sistemas que ya existen, sino que vamos a incorporar el sistema blockchain como una capa, un eje transversal sobre la verificación, la trazabilidad y el control de 3 ámbitos fundamentales: la prevención del lavado de dinero, la política monetaria y la gestión del gasto público. Desde esta perspectiva, nosotros no queremos cambiar el SICOIN o la CIAF. Lo que nosotros queremos es complementarla mediante registros inmutables de los eventos críticos y mecanismos en la consulta verificable. La justificación parte de 3 limitaciones estructurales. Desde el ámbito financiero, existen grandes riesgos en los mecanismos de control antilavado y la integridad de los reportes. Desde el ámbito monetario, todavía existen grandes costos de intermediación, baja inclusión financiera y márgenes limitados de transmisión de la política monetaria. Mientras que en el plano fiscal, la trazabilidad del gasto sigue siendo incompleta. Esto afecta a la auditoría, el control y la confianza ciudadana. La propuesta sostiene que la arquitectura blockchain autorizada va a contribuir a atender estos 3 elementos de una forma integral. El objetivo general del modelo es registrar de manera inmutable y verificable eventos clave del sistema económico. Esto con el fin de que fortalezcamos la transparencia, la eficiencia y la confianza. Para esto definimos 3 componentes funcionales. El primero es el componente antilavado, basado en el registro blockchain de los hashes de los reportes de transacciones sospechosas. El segundo es el componente de la creación e implementación progresiva de la CBDC emitida por el Banco de Guatemala. Y el tercero es el componente fiscal, donde queremos registrar hitos del gasto público para reforzar la trazabilidad, rendición de cuentas y consulta institucional. La propuesta tecnológica descansa en la red blockchain, autorizada con nodos operados por instituciones claves. Esta es la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, la IBE, Intendencia de Verificaciones Especiales, Ministerio de Finanzas y Contraloría General de Cuentas. Los datos sensibles no se van a almacenar de una forma abierta en la cadena. Lo que se registran son los hashes criptográficos y metadatos esenciales, mientras que los documentos completos van a permanecer en los sistemas fuentes. Así el modelo va a equilibrar la integridad, auditabilidad y protección de datos. Para ejecutar todo esto vamos a tener 6 fases. La primera fase es la del diseño conceptual y de gobernanza. Aquí nosotros levantamos el proceso, definimos qué datos vamos a usar, qué programas vamos a usar y tenemos que establecer reglas sobre escritura, validación y lectura. La segunda ya es el piloto acotado o la prueba piloto. Aquí incluimos 3 pruebas: el registro de reportes de transacciones sospechosas blockchain, el uso controlado de una CBDC guatemalteca en un entorno sandbox y la trazabilidad en línea del gasto público. Mientras la tercera fase es el escalamiento y la analítica. Aquí ampliamos la cobertura a más entidades financieras, más usuarios y más programas del gasto. La cuarta fase ya es la integración completa al sistema económico.
Aquí ya conectamos los flujos financieros, monetarios y fiscales para generar visiones más unificadas del dinero, desde su origen hasta su punto final. La quinta fase ya es la institucionalización. Aquí requiere de reformas legales, incorporación del sistema de normas en procedimientos y criterios obligatorios en uso de entidades públicas y supervisadas. Y por último, la sexta es la evaluación del impacto. Aquí nosotros medimos los resultados de la transparencia, eficiencia del gasto, inclusión financiera y el control del lavado de dinero. Por último, uno de los puntos más importantes de toda la propuesta es la llamada Quoro GT, la CBDC emitida por el Banco de Guatemala. Aquí nosotros podemos tener dos vías. La primera es una infraestructura manejada por completo por el Banco de Guatemala. Este nos va a dar la ventaja de que nosotros vamos a tener más control sobre la emisión, pero tenemos que reconocer los gastos tecnológicos y operativos al ser una institución pública. Mientras que el segundo es una CBDC sintética, apoyada por un stablecoin y gestionada por una fintech. Este, si bien puede llegar a reducir los costos de implementación, también tiene un gran riesgo si el emisor privado enfrenta incentivos para asumir activos riesgosos o llega el caso de querer restringir la oferta. Por eso nosotros traemos a colación una lección del Fondo Monetario Internacional, que dice que si los emisores privados son obligados a mantener reservas totalmente seguras sin tener los incentivos suficientes, su rentabilidad desaparece e incluso la emisión puede verse inviable. Por eso nosotros sugerimos mecanismos complementarios, la remuneración adecuada a las reservas y esquemas de gobernanza compatibles con estabilidad e innovación. Nosotros mantenemos que la introducción del Quoro no depende solo de sus ventajas tecnológicas. También tenemos que transformar el sistema de pagos del país y requiere un costo institucional. Como conclusión, nosotros planteamos que el blockchain no debe entenderse como una solución automática o aislada. Al contrario, su potencial está en que nos va a ayudar a articular y mejorar la política monetaria, la política fiscal y la integridad financiera, siempre y cuando nosotros estemos en un sistema verificable, trazable y que tenga las reglas claras. En el entorno actual, donde hay poca confianza institucional, la tecnología sí nos va a ayudar como una herramienta que va a contribuir en la mejora o fortalecimiento de la calidad de la información, reducir los espacios de opacidad y fortalecer la capacidad de intervención del Estado. Muchas gracias. Habiendo concluido las 8 intervenciones programadas, se le agradece la atención prestada por las autoridades universitarias, los docentes y los asistentes presentes. La investigación expuesta ha permitido observar que blockchain y las monedas digitales del Banco Central no constituyen únicamente una innovación tecnológica, sino una transformación con implicaciones monetarias, fiscales, regulatorias e institucionales que requieren un análisis riguroso. A continuación, se cambia la perspectiva a la siguiente panorama, Perspectivas Económicas 2026, donde abordaremos los acontecimientos económicos más recientes y cómo influyen no solo en el mundo, sino a nuestra patria, Guatemala. Doy la palabra a los siguientes expositores. Para comenzar con las perspectivas económicas, es importante tener clara una idea. El 2026 no se perfila como un año de crisis global, pero tampoco como un año cómodo. De acuerdo con organismos internacionales como el Banco Monetario Internacional y el Banco Mundial, se espera una economía mundial en crecimiento. Este crecimiento mundial se estima en 3.3%, mientras que Guatemala crecerá en un 3.9% según el FMI y en un 4.1% de acuerdo con el Banco de Guatemala. Como puede verse en el gráfico, Guatemala tendrá el mayor crecimiento de la región centroamericana. Sin embargo, este crecimiento se dará en un contexto internacional marcado por 3 grandes ejes: la inflación, las tensiones geopolíticas y los riesgos climáticos en ascenso. Eventos como el fenómeno del Niño puede traer consigo una ralentización de la economía, mas no su declive en el corto plazo. Asimismo, problemáticas latentes como la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos acarrean el riesgo de una presión inflacionaria sin precedentes como consecuencia del aumento de los precios del petróleo, provocando principalmente por el bloqueo logístico del estrecho de Hormuz.
Actualmente este maneja 3 escenarios de acuerdo con el Bloomberg. Una desescalada en el que el tránsito energético se normaliza y el precio del petróleo regresa a niveles previos a la guerra, aproximadamente en $65, manteniendo un crecimiento de la economía mundial del 3.1% y una inflación más controlada. En el segundo escenario, se esperan condiciones de guerra sin cambios bruscos, en el que los precios del petróleo se manifiestan altos pero estables, oscilando alrededor de los $110, con estimaciones de crecimiento económico mundial del 2.9%. Y por último, se plantea un conflicto con el consecuente incremento de la inflación de más de un punto porcentual, precios del petróleo que alcancen los $170 y una economía que pasará de crecer en 3.3% a tan solo 2.2%. A nivel nacional, en este escenario estable, el Banco de Guatemala estima, como se mencionó anteriormente, una tasa de crecimiento del 4.1%, de acuerdo al índice mensual de la actividad económica del Vanguard, el cual permite observar una previa del comportamiento de la economía. Indica que las proyecciones están bien encaminadas. Todo esto implica una mayor producción a nivel nacional, lo que podría traducirse en un mercado más dinámico y en el mejor de los casos en una mayor cantidad de oportunidades, aunque este no siempre es el resultado. Por otra parte, también tenemos el índice de confianza de la actividad económica, basada en la opinión y análisis de analistas privados. Parece mostrar que para noviembre del 2025, un grado de confianza coherente con el crecimiento económico del país. Los sectores con mayor crecimiento serán el comercio, la construcción, la manufactura, las finanzas y las actividades inmobiliarias. Además, en el sector externo se espera un crecimiento de las exportaciones del 7%, así como de las importaciones en un 6.7%. Esta expectativa de exportaciones mayores a las importaciones fomentan la idea de un mayor crecimiento de la economía guatemalteca, al igual que el aumento proyectado de las remesas familiares, que sin duda impulsan el consumo y la inversión de los hogares. Otro tema de interés es la inflación, la cual a marzo acumula un 1.19% y se proyecta que alcance el 3.53%. Hasta la fecha, productos como la papa, la zanahoria, el tomate, el banano, el aguacate, la naranja y el pan dulce son los que mayor subsidio, mayores subidas de precios han experimentado. Una de las herramientas que tiene el Banco de Guatemala para contener la inflación y evitar que los precios se disparen más de lo habitual es la tasa de interés líder, que actualmente se encuentra en 3.5%. Si la inflación continúa al alza, se esperaría que el Vanguard incremente esta tasa, haciendo que préstamos y créditos resulten más caros con el tiempo. Sin embargo, esto permite frenar la subida de precios y evitar una crisis inflacionaria. En cuanto al tipo de cambio, se espera que el quetzal permanezca estable, manteniendo un valor de 7.64 quetzales por dólar. Para concluir con mi intervención, me gustaría presentar otro tema del que últimamente se habla mucho y que puede llegar a tener fuertes efectos en la economía mundial, y esta es la inteligencia artificial. El análisis de múltiples estudios plantea dos posibles trayectorias. La primera sostiene que la tecnología desplaza ciertas tareas, pero al mismo tiempo genera nuevas oportunidades laborales. Mientras que la segunda advierte que si la inteligencia artificial avanza con demasiada rapidez, podría incrementar la producción sin que ese beneficio se traduzca de manera equitativa en empleo e ingresos. En el escenario de desplazamiento de tareas y creación de nuevas oportunidades laborales, se esperaría una evolución de la economía en la que los más beneficiados serían quienes más rápido se adaptan y aprenden, con una reorganización total del trabajo que actualmente realiza la mayoría de personas. Y en el segundo escenario, la economía se desborda y la inteligencia artificial eleva considerablemente la producción, pero al mismo tiempo elimina empleos sin crear nuevas oportunidades de fácil acceso. Esto provocaría presiones en los salarios y, por lo tanto, una reducción en la demanda debido a una menor capacidad de consumo de los hogares. Todo eso desembocaría en una crisis llena de desequilibrios.
Este es sin duda un tema más importante a considerar al momento de pensar en el futuro y por lo tanto en nuestro bienestar. Gracias. La misma historia. David tenía su apoyo al lado derecho. Verónica raras veces levantó la mirada. No, Adriana es la cosa que sí. Igual en esa parte. Igual Adriana, al igual que Heisen en la primera vez, fue corriendo, la verdad. ¿Sí? Pero Josué, a mí todavía me queda un poco la duda. Creo que a la hora de la introducción habría que hacer el apartado de que son dos grandes temas los que se van a presentar, porque a pareciera ser, no se da como la antesala en la... Déjeme ver si entendí. Usted lo que quiere, digamos, ahora ya está resuelto una cosa. Usted lo que quiere que primero presente lo que sería, digamos, las perspectivas de blockchain, bla, 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 bla. Esto, digamos, se va a dividir en dos grandes temas. Entonces, la perspectiva de blockchain y el otro gran tema que se va a exponer serían las perspectivas económicas del año actual. Algo así, esto es lo que usted dice. Esa es en la parte al inicio, ¿verdad? Ah, Porque es lo que le aquí, pregunto. ajá, sí, eso. Ah, va, entonces ahorita lo voy a hacer. Gracias, Lick. ¿Algo más, Lick? Ahorita lo agrego. A ver. No, lo de la homogeneización de la pantalla de fondo, porque algunos lado derecho, lado Sí. izquierdo. Sí, y lo otro, o sea, yo les recomiendo de la parte de su guión para no tener que estar, para que no se evidencie mucho, trate de disimular un poco. Sí, si va a poner su celular, pues póngalo para que usted se ponga de frente, digamos, y lo tenga pues, a una distancia, o sea, en una perspectiva en la cual no se evidencie que prácticamente está en la lectura. ¿Va? Y ahí no sé, los Esperemos, demás. compañeros, de una vez que veamos el tema del fondo, porque yo les mandé los dos apps, que a veces la cámara causa el mismo efecto de espejo. Entonces tienen que escoger ellos cuáles los dos les queda mejor para que no se vea torcido. Pues yo aquí lo que vi fue que uno fue del lado izquierdo y del lado derecho, Luis Sebastián. Yo no sé si los demás tienen algunas observaciones. Bueno, entonces ya está decidido ahí. Lo van a hacer virtual, ¿va? Lo que yo les comentaba es el director de escuela me volvió a preguntar. Dice que existe la posibilidad de la casa Flavio Herrera y está en la colonia Mariscal, dice. Entonces, evalúenlo ahí y dan la respuesta el viernes. ¿Les parece? De acuerdo, Lick. Bueno, y lo otro, no sé quién, pues, si lo van a hacer virtual, no sé quién va a preparar el himno, ¿verdad? Sí. A eso es a lo que también le debe agregar, ¿verdad, Josué? O sea, después el himno, ¿sí? Después del himno vendrían las palabras del director, del decano, director, ajá. Okay. O sea, es primero el himno, las palabras que diría el decano, y luego ya yo empiezo a dar la introducción. No, el decano, el doctor, y el ex Sandoval. No, Voy a ver si encuentro ahí el va. programa del año Gracias. pasado. Lo comparto. Gracias. Le agradezco mucho, Lick. Eso sí sería gran ayuda.
Sí, pues eso nomás. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo solo destacar que hoy sí nos hicimos una hora. ¿Perdón? También. ¿Perdón, Sebastián? No. No, que le decía que destacar que hoy nos hicimos menos de una hora. Ah, sí. Casi fueron unos como 48 minutos, algo así, ¿va? Empezamos como a las 6:05, 6:07, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno. Algunos corriendito, otros no tanto, pero sí. Bueno, entonces, pues sigamos en el repaso, ¿no? Cada uno de los expositores, pues, que lo vaya haciendo en su guión ahí, sí. Y lo otro, yo no sé si sería mejor solo un nombre y un apellido, Josué, en vez de decir los dos apellidos y después el nombre. Ok, De la económica, uno ok. de los compañeros. O sea, solo sería, digamos, Mario Rosa y ya. En vez de Mario Rosa, la. Si usted empieza, por ejemplo, si fuera Sebastián, dice el compañero Méndez Castro, Luis Sebastián. Está mejor. El Luis. compañero. Un nombre y un apellido. Ajá, Castro Sebastián. Ajá. No. Es decir, Sebastián Méndez, por ejemplo. Sebastián Méndez, entiendo. El que cada quien le diga cuál es el nombre, porque como si lo van a hacer virtual, me imagino que van a invitar a sus familiares, digo yo, ¿no? ¿Para qué? Una pregunta, Lick. ¿Perdón? Una duda. Asumiendo, ¿verdad?, que ya todo está bien, no hace falta mayor corrección ni en el trabajo ni en presentación. En la presentación final, o sea, ¿se trabajaría en un link separado, en este mismo, o algún requerimiento de escuela que en caso que fuera virtual, se maneje únicamente con Teams, con Google, o la plataforma que pensemos mejor es la que podemos utilizar? Sí, lo que yo veo es que Google no tenemos acá capacidad para mucha gente. Entonces sería que hacer... Tendría que ser Zoom, digamos, porque acá yo no sé, yo creo que esta solo aguanta 100 personas, creo, o menos. Ya no sé, déjeme hacer la consulta a ver cuántos ingresan acá, ¿no? Pero vamos a hacer la consulta, si no sería en el Facebook. Lo que yo no he visto acá es todavía los códigos QR para la descarga de los informes. Habría que los incorporar. Alex, disculpe. ¿Perdón? ¿Qué cosa no se me cortó la llamada un rato? Los códigos QR de las presentaciones, digamos, de la presentación, el informe y la infografía, para que se pueda descargar hasta el final. Entonces, al final de la presentación debería de ir ahí, descargar informe, presentación e infografías. Sí, ya lo tenemos, solamente hace falta el de la infografía, porque por el formato en el que está, se estaba complicando un poco el llevarla a formato móvil, va, pero el PDF del trabajo ya está. Bueno, Bueno. entonces, pues a los expositores eso tendrían que
armar ahí su guión, tratar de disimular un poco y que no sea tan evidente si está viendo al lado izquierdo, hacia abajo o al lado derecho. Sí, trate de hacerlo un poco más natural. Y lo que les comentaba de la oportunidad de hacerlo en esa, no sé dónde queda. O sea, específicamente solo sé que queda en la colonia Mariscal, esta casa Flavio Herrera, por si desean hacerlo presencial y que lleguen sus mariachis ahí para el cierre de pensión. Pero igual es el seminario de ustedes deciden, yo solo cumplo con lo que el señor director me dijo y nomás ustedes deciden. Entonces, eso sería, y entonces para Josué solo esa parte de la introducción y ahí se recuerda del guión. Si no le mando nada mañana en la tarde, recuérdeme el viernes con un correo para buscar esa parte. A ver si encuentro por ahí Gracias. el programa. Entonces sería agregar al apartado la princesita, los fenómenos, digamos, serían las No, noticias económicas 2020. no, es decir, cuando usted da la bienvenida al seminario, bla, 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 ¿sí? Entonces algo así sería, vamos a dar inicio, sí, al presente acto académico, ¿sí? Entonando el himno nacional, por lo cual, bla, 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 bla. Va. Luego, sí, damos la bienvenida, sí, al decano en funciones, al licenciado, a los cuales ahora pues invitamos a mencionar un par de palabras, ¿no? Cuando termine el Ixandual, ¿sí? Ahí vamos a decir, bueno, pues, esta investigación, ¿sí? Consta de 2 temas, ¿sí? El tema principal es la tecnología blockchain, ¿sí? Pero debido a la incertidumbre provocada por la guerra comercial, el conflicto de Irán, ¿sí? El tema anterior, pues se van a exponer, ¿sí? Las perspectivas económicas para Guatemala 2026, ¿sí? Sus perspectivas, sus riesgos, ¿sí? Y una visión sobre los escenarios posibles del impacto de la guía. Entonces, vamos a dar inicio con la primera parte de la presentación de resultados y con lo del blockchain. Y ya, eso, algo así sería la cosa. Ahí está, lo estoy apuntando. Bueno, eso sería. Gracias, Lick, ya tengo. Bueno, nos vemos el viernes, entonces, sí. Los expositores por ahí sigan repasando su guión ahí. Y José, incorporemos esa parte ahí, ¿sí? Y alguien tiene que escribir una versión del himno, ¿verdad? Sí, y lo último, ¿verdad? No creo, pero igual habría que agregar como un apartado de preguntas, ¿verdad? Y respuestas, no sé, sí, para los invitados, por si alguien quiere hacer una pregunta. No sé. Sería preguntas y respuestas después de cada uno de los apartados. No, al final. Okay. Ajá, al final de la exposición. Bueno. Va, ok, ahorita lo pongo. Gracias, Lick. Nos vemos entonces, que estén bien. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Feliz noche.